Hijo de dioses. Atalía, valiente por naturaleza pero inexperta en combates cuerpo a cuerpo y mucho menos contra una bestia rabiosa, cerró los ojos instintivamente y blandió su daga con determinación. Sintió la hoja cortar carne dura y áspera, pero la resistencia de lo que ella creía que era la bestia era formidable, y la daga no lograba penetrar lo suficiente como para infligir un daño significativo. Mientras se aferraba a su arma, su mente se nubló por el miedo y la adrenalina que fluía a raudales. Justo después de aquel corte a lo que ella creía era su enemigo, Atalía experimentó un giro repentino de los acontecimientos. Una fuerza imponderable la empujó hacia atrás, alejándola de la bestia y arrancándola de su feroz ataque. Atalía, aún con los ojos cerrados, se sintió sorprendida por este repentino cambio de situación. La incertidumbre y el temor la invadían mientras intentaba entender lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba siendo rescatada por Iso, uno de los guardias. Iso, dejando atrás su lanza y escudo en un acto instintivo de valentía, había actuado con una rapidez asombrosa para asegurarse de que Atalía estuviera a salvo. Sus brazos fuertes la rodearon con firmeza, protegiéndola de la amenaza bestial y asegurándose de que no sufriera ningún daño adicional. Pacu, el valiente guerrero, reaccionó instintivamente para proteger a la princesa Mégara en medio de la crisis. Con agilidad, desplegó su imponente escudo, cubriendo a Mégara como un escudo protector contra la amenaza que se cernía sobre ellos. Su mano firme sostenía el escudo en alto mientras, con destreza y determinación, exhibía su lanza, listo para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Mégara, atónita y ansiosa, observaba la escena desde una pequeña rendija en el escudo protector. Sus ojos, llenos de asombro, se negaban a parpadear mientras presenciaba la majestuosidad y la imponencia de Alcides. Ante ellos se erguía un coloso, un verdadero titán de la mitología, que emanaba una fuerza y una presencia indomable. La mera visión de Alcides infundía respeto y temor en el corazón de quienes lo contemplaban. Antes de que los hombres adultos pudieran actuar, Alcides demostró una agilidad y rapidez que eran completamente asombrosas. En un abrir y cerrar de ojos, Alcides se movió hacia la bestia en un intento por defenderse. Agarró al animal del cuello con una destreza inhumana, su fuerza parecía desafiar las leyes de la naturaleza. La bestia, que había estado a punto de atacar a Alcides, se encontró repentinamente suspendida en el aire, sus patas apenas tocando el suelo. Ladridos y gruñidos llenaron el aire mientras luchaba por liberarse del agarre de Alcides, pero era como si estuviera luchando contra una fuerza inquebrantable. Anfidamante observó con asombro la escena, su sorpresa apenas disimulada. Era evidente que Alcides poseía una fuerza sobrenatural, algo más allá de lo que podría esperarse de un hombre común. Sus ojos se encontraron con los de Alcides, y aunque no dijo nada en voz alta, su mirada transmitió un profundo respeto y admiración por la habilidad de Alcides de enfrentar la amenaza con tal destreza. La perra rabiosa continuó luchando en vano, sus esfuerzos inútiles contra el dominio de Alcides. A medida que los ladridos se convertían en gemidos lastimeros, el grupo se encontró en un momento de tensión y asombro, un momento que revelaba la increíble fortaleza y habilidades ocultas de Alcides, así como la constante incertidumbre de lo que su viaje aún tenía reservado.
Anfidamante, a pesar del asombro por la habilidad física de Alcides, ahora estaba empezando a notar otras señales que lo desconcertaban. Observó atentamente el rostro de Alcides mientras lidiaba con la perra rabiosa. Lo que vio lo dejó perplejo. El rostro de Alcides, normalmente lleno de expresiones animadas e inocentes, se había vuelto inexpresivo y sereno, como las mismas estatuas de los dioses. Era como si una máscara de calma hubiera caído sobre su rostro en medio de la acción. Sin embargo, lo que capturó aún más la atención de Anfidamante fueron los ojos de Alcides. Los ojos grises del joven emitían un brillo azulado inusual, como si el mismo cielo estuviera reflejándose desde su interior. Era una mirada que trascendía lo humano, una especie de conexión con fuerzas más allá de la comprensión. Las palabras para describir esa mirada parecían escaparse incluso a un hombre experimentado como Anfidamante. Además, algo extraño estaba ocurriendo con el suelo alrededor de Alcides. La arena parecía moverse sutilmente, alejándose como si fuera consciente de que no merecía tocar los pies del joven príncipe. Era como si estuviera caminando en un terreno sagrado, donde la propia naturaleza reconocía su presencia. La perra rabiosa seguía luchando en el agarre de Alcides, pero ahora Alcides la miraba fijamente, con una calma y un control que eran completamente inusuales. Finalmente, dirigió su atención a Anfidamante y le hizo una pregunta en un acento ateniense perfecto que había copiado de Mina: ¿por qué aquella perra estaba tan rabiosa? Anfidamante se tomó un breve instante para procesar la pregunta, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y conocimiento. Luego, con voz serena pero cargada de advertencia, respondió: es la rabia, mi señor. Cuando los animales se infectan, aparece espuma en sus bocas y pierden todo vínculo de lealtad hacia sus amos. Se vuelven criaturas peligrosas y contagiosas, sin control alguno sobre sus acciones. Es crucial mantenerse alejado de animales rabiosos, jamás permitas que te muerdan, pues puede significar tu perdición. La respuesta de Anfidamante fue dada con cautela, aún sorprendido por la extraña situación que estaba presenciando. Miró a Alcides, esperando alguna reacción o comentario adicional, mientras su mente se llenaba de preguntas sobre la verdadera naturaleza de Alcides y las fuerzas inexplicables que parecían rodearlo. Alcides continuó haciendo preguntas con una elocuencia y elegancia sorprendentes, empleando el perfecto y educado ateniense que había aprendido de Mina. ¿Es peligroso para todos aquí?, preguntó, mostrando su preocupación por la seguridad de aquellos a su alrededor. Siento pena por este animal, ¿eso es normal?, cuestionó, demostrando una empatía genuina hacia la perra rabiosa. ¿Existe una forma de curarla, maestro?, preguntó, revelando su deseo de encontrar una solución para el sufrimiento del animal. Las preguntas de Alcides resonaron en el aire, llenas de una profundidad y comprensión que eran asombrosas para Anfidamante. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en la voz de Alcides mientras hablaba. La voz del joven príncipe adquirió un tono resonante y poderoso, como si fuera un eco de algo mucho más grande y antiguo que cualquier humano. Anfidamante quedó momentáneamente sin palabras, su sorpresa superaba su capacidad para responder. Los ecos en la voz de Alcides parecían tocar fibras en su interior que ni siquiera sabía que existían. Finalmente, se recompuso y respondió: sí, la rabia es mortal, mi señor, una sentencia de muerte lenta y dolorosa. Puede transmitirse a través de la saliva,
por lo que es importante mantenerse alejado de los animales afectados. Sentir pena por el sufrimiento de otros seres vivos es una muestra de empatía y compasión, continuó Anfidamante. Es una cualidad noble y muestra que tienes un corazón generoso. Cuando Alcides preguntó sobre una cura, Anfidamante explicó, lamentablemente, en el caso de la rabia, no existe una cura efectiva, solo una muerte limpia cuando los síntomas aparecen meses después de la mordida. La alternativa es perderte en una ira incontrolable, perdiendo tu humanidad en el proceso. Una vez que se manifiesta, suele ser mortal. Lo mejor que podemos hacer es tratar de prevenir su propagación y brindar cuidado a los animales sanos. Mientras Anfidamante hablaba, Alcides asintió con respeto y atención, sus ojos grises brillando con ese misterioso destello a su lado. A medida que Anfidamante terminaba de responder, un sentimiento de orgullo comenzó a crecer en su interior. Aunque estaba claro que Alcides era más que un simple aprendiz, ahora era evidente que este ser sobrehumano lo reconocía como su maestro, y eso llenó a Anfidamante con una mezcla de asombro y satisfacción. Alcides luchaba internamente, sintiendo el sufrimiento de la perra rabiosa en su ser. Cada gemido de dolor, cada atisbo de confusión, parecía resonar en su mente. Sufre, murmuraba en voz baja, dejando escapar sus pensamientos. Puedo verlo, puedo sentirlo, ella sufre, su dolor, está confundida. En ese momento, Alcides volvió su mirada hacia Anfidamante, sus ojos ahora completamente azulados como el cielo despejado en pleno mediodía. La mirada de Alcides parecía penetrar en las profundidades de la situación mientras formulaba una pregunta cargada de significado: si no puedes curarlos, y sufren, y pueden dañar a las personas de la comunidad, ¿qué debemos hacer? Anfidamante, visiblemente incómodo por la pregunta, desvió la mirada por un momento. La respuesta a esa pregunta era clara, pero no por ello menos difícil. Alcides ya conocía la respuesta, y lo sabía. En ese instante, Alcides apretó con firmeza su agarre en la perra rabiosa. La bestia emitió un último gemido, y como si su columna vertebral estuviera hecha de ramitas secas y quebradizas, se rompió bajo la presión de Alcides. La perra murió al instante, su cuerpo inerte colapsando en el suelo. La escena dejó a Anfidamante en un estado de asombro y shock. Después de presenciar la impactante muerte de la perra rabiosa a manos de Alcides, Atalía finalmente abrió los ojos, revelando una mezcla de emociones en su mirada. Sus manos aún temblaban por la adrenalina y el miedo que había experimentado durante el ataque. Ahora, en medio de la conmoción y la sorpresa, se encontraba atónita ante la habilidad sobrenatural de Alcides para enfrentar la amenaza. Con cuidado, Atalía bajó su daga, que sostenía con firmeza momentos antes. Sus pensamientos eran un torbellino mientras procesaba lo que acababa de presenciar. Atalía, con el corazón aún latiendo con fuerza por la intensa experiencia que acababa de presenciar, no pudo evitar que su mirada se dirigiera hacia la daga en su mano y, luego, al brazo derecho de Alcides. Lo que vio la llenó de asombro y al mismo tiempo de angustia. La daga que había sostenido con tanta determinación había dejado una herida en el brazo de Alcides, y de esa herida fluía sangre, pero no una sangre común y corriente. Cuando las gotas de sangre de Alcides tocaban el suelo, algo extraordinario ocurría, la roca misma parecía prenderse en llamas.
Era como si un fuego indomable y ancestral estuviera contenido en la sangre de Alcides, un fuego que tenía el poder de encender la tierra misma. El suelo alrededor de ellos se volvía incandescente, y las llamas danzaban con una energía salvaje y ardiente. El asombro se mezcló con la incertidumbre mientras Atalía y los demás observaban esta manifestación inexplicable de poder. La visión del fuego brotando de la sangre de Alcides no solo desconcertó a Atalía, sino que también la llenó de una profunda angustia. La cazadora, impulsada por la histeria y la vergüenza de haber herido a su Señor y Salvador, dejó escapar un grito lleno de desesperación. Se sintió profundamente avergonzada y abrumada por la magnitud de la situación. Atalía se acurrucó y enroscó sobre sí misma en el suelo, abrazando sus rodillas y comenzando a sollozar. Sus lágrimas brotaron de una mezcla de miedo, confusión y vergüenza. No sabía cómo había llegado a herir a Alcides de esa manera, y menos aún cómo lidiar con las consecuencias de sus acciones. El miedo y la preocupación por la seguridad de su compañero se mezclaron con la vergüenza por no haber sido lo suficientemente cuidadosa. El grupo que los rodeaba se llenó de conmoción mientras observaban la escena. Nadie había anticipado que el combate con la perra rabiosa llevaría a tal desenlace, y todos estaban desconcertados por el fuego que brotaba de la sangre de Alcides. Pacu, Mégara y Anfidamante intercambiaron miradas preocupadas mientras intentaban comprender la situación y cómo ayudar a Atalía en su momento de desesperación. Alcides, por su parte, miró su brazo herido y el extraño fuego que emanaba de él. Aunque la sorpresa cruzó su rostro, no mostró signos de dolor o malestar. En cambio, parecía contemplar esta manifestación con una especie de serenidad y entendimiento, como si él mismo comprendiera el misterio de su propia sangre. Sus ojos grises, ahora calmados, se posaron en Atalía con una mirada llena de compasión y consuelo, deseando calmar sus temores y explicar lo inexplicable. Hizo, con un corazón compasivo y lleno de preocupación, no dudó en abrazar a Atalía mientras sollozaba. Sus brazos fuertes y seguros rodearon a la joven, ofreciendo el consuelo que tanto necesitaba en ese momento de confusión y angustia. A pesar de su juventud, Atalía había demostrado valentía al enfrentarse a la bestia rabiosa, y Iso estaba decidido a protegerla y apoyarla en cada paso del camino. La herida en el brazo de Alcides, para sorpresa de todos, dejó de sangrar de manera casi instantánea. Era como si su cuerpo hubiera sanado a una velocidad extraordinaria, dejando apenas una marca como prueba de la herida previa. Alcides, recuperando su forma habitual, se abalanzó hacia Atalía con una expresión de preocupación en su rostro. Hablando con voz tartamuda y llena de ansiedad, preguntó si estaba bien, si no había sufrido daño alguno a causa de su intervención para protegerla. Atalía, aún abrumada por la vergüenza de haber herido a su señor y por la situación en general, respondió con llamados de vergüenza y disculpas sinceras. «Perdón, perdón, mi señor», murmuró, su voz temblorosa mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar su pesar. Iso, después de asegurarse de que Atalía estaba relativamente bien y que Alcides parecía haberse recuperado, se levantó y dirigió una mirada significativa a Pacu. Sin necesidad de palabras, su expresión transmitía una idea clara: habían fallado como guardianes en su deber de proteger a la princesa y a Alcides. La vergüenza llenó los ojos de Pacu mientras bajaba la cabeza en reconocimiento de su responsabilidad en esta situación.
Sabía que debían aprender de esta experiencia y redoblar sus esfuerzos para garantizar la seguridad de aquellos a quienes servían. Mégara, quien había observado la intensa escena desde su refugio seguro entre la coraza y el escudo de Pacu, emergió con un rostro perplejo. Lo que había presenciado había superado con creces cualquier expectativa que pudiera haber tenido sobre la fuerza de Alcides. Sus ojos, llenos de asombro y admiración, reflejaban la magnitud de la situación. Después de acercarse a Thalía y darse cuenta de que su amiga también estaba conmovida y angustiada, Mégara no dudó en unirse a la efervescencia de emociones que embargaba al grupo. Sus lágrimas se unieron a las de Thalía, y Mégara abrazó a los otros dos, buscando consuelo y apoyo mutuo en medio de la confusión y la sorpresa que habían experimentado juntos. En ese momento, el grupo se unió no solo por el deber y la lealtad, sino también por un vínculo emocional más profundo. Habían presenciado algo que desafiaba la comprensión y se habían enfrentado a la responsabilidad de proteger a alguien con habilidades sobrenaturales. La experiencia había dejado una marca indeleble en sus corazones y los había unido de una manera que solo los desafíos más grandes pueden lograr. Ahora, juntos, debían navegar por un mundo lleno de incertidumbre y misterio, preparados para cualquier desafío que el destino les tenía reservado. Los transeúntes que habían presenciado el acto se quedaron sin palabras, sorprendidos por la rapidez y la brutalidad del desenlace. En la sombra, alguien más observaba, alguien que había captado la singularidad y la extrañeza de Alcides. Anfidamante finalmente volvió su atención a Alcides, una mezcla de emociones en sus ojos. Admiración por la habilidad del joven, pero también una profunda conciencia de la trascendencia que lo rodeaba. La conexión de Alcides con algo más allá de la comprensión humana era palpable, y Anfidamante no podía evitar sentirse honrado y, al mismo tiempo, abrumado por su papel como maestro en este misterioso viaje. En medio de la muchedumbre congregada en torno a la escena impactante, los ojos del alto sacerdote de Hera no pudieron evitar fijarse en lo que estaba ocurriendo. La magnitud de la situación y la manera en que Alcides había actuado parecían desafiar las leyes de la naturaleza. La idea de que el joven viajero, escoltado por guardias armados, estuviera relacionado con los dioses no parecía descabellada. De hecho, el alto sacerdote sintió un escalofrío de temor ante la posibilidad de que Alcides fuera un dios disfrazado o, al menos, el hijo de uno. Las piernas delgadas y envejecidas del alto sacerdote temblaron mientras observaba la escena. Sin embargo, su experiencia y posición lo llevaron a actuar rápidamente. Se adelantó hacia Alcides y Anfidamante con una expresión respetuosa pero apresurada en su rostro. Reconociendo que este momento podía ser trascendental, decidió guiar a los 6 viajeros hacia el templo de Hera, brindándoles un espacio para estar a solas mientras también se apresuraba a dispersar a las personas curiosas. El alto sacerdote sabía que esa extraña manifestación debía tratarse con precaución y respeto. Una vez que los curiosos fueron apartados, permitió que el grupo tuvieran un momento en el interior del templo, donde la energía espiritual y sagrada llenaba el aire, mientras Iso y Pacu se quedaron flanqueando la puerta como estatuas. El silencio reinante les otorgó un espacio para reflexionar y comunicarse en privado. Mientras tanto, los rumores sobre lo ocurrido comenzaron a extenderse por Nemea. La idea de que un dios disfrazado de niño hubiera hecho acto de presencia se difundió rápidamente entre la gente, alimentando la curiosidad y el asombro de la comunidad.
Dentro del templo de Hera, Alcides, Atalía, Mégara y Anfidamante se encontraron a solas, rodeados por la majestuosidad y la historia que emanaban del lugar. Cada uno de ellos estaba cargado de preguntas y emociones, enfrentando un futuro lleno de misterio y desafíos que parecían estar entrelazados con fuerzas más allá de su comprensión. Luego, dirigieron sus pasos al templo de Hera, cuyas paredes parecían resonar con la devoción de aquellos que la honraban. La estatua de la diosa era majestuosa, su presencia evocaba una sensación de protección y sabiduría ancestral. Anfidamante repitió el gesto anterior, colocando la segunda oveja como tributo a la diosa del matrimonio y la familia. En el recinto del majestuoso templo de Hera, Anfidamante se sumergió en sus plegarias con profundo respeto. Mientras sus palabras resonaban en el espacio sagrado, Alcides exploraba los alrededores. Sus ojos se posaron en una pequeña apertura en la roca, de la cual emergía un tenue manantial. La luz del sol se filtraba suavemente, iluminando el agua cristalina que brotaba del interior de la tierra. Sin embargo, lo que atrajo su atención de manera particular fue la presencia de unos cangrejos de río que avanzaban cautelosamente por la orilla del manantial. Su movimiento era deliberado y calculado, como si cada paso estuviera coreografiado por algún plan maestro. Alcides no pudo evitar esbozar una sonrisa ante el peculiar espectáculo. Impulsado por su innata curiosidad y su deseo de interactuar con la vida natural que lo rodeaba, Alcides extendió su mano hacia uno de los cangrejos, intentando acercarse a ellos con una inocencia que solo él podía mostrar. Sin embargo, en un instante, la atmósfera cambió. Los cangrejos, en lugar de huir o ignorarlo, adoptaron una postura defensiva inusual, como si estuvieran formando una falange guerreros dispuestos a defender su territorio. Uno de los cangrejos, en particular, avanzó con determinación y, con sus pinzas afiladas como lanzas, pellizcó el dedo de Alcides con una fuerza sorprendente. Un destello de dolor atravesó su mano y estuvo a punto de escapársele un grito, pero la firmeza de su carácter le permitió contenerse. Mientras observaban a Alcides interactuar con los cangrejos en la orilla del manantial, Mégara luchaba por contener una risa que amenazaba con escaparse. Sus mejillas se hincharon ligeramente, y sus ojos azules brillaban con diversión al ver al cómico cangrejo enfrentándose a Alcides como si fuera un guerrero decidido. Atalía, notando la expresión divertida de Mégara, le lanzó una mirada juguetona y comentó en tono ligero: «Mégara, ¿sabes? En algunas culturas, estos cangrejos son considerados una exquisitez cuando se cocinan a la parrilla. Su carne es tierna y sabrosa, especialmente si se asan sobre carbón de madera». Mégara, todavía tratando de mantener su compostura, asintió con una sonrisa traviesa y respondió en voz baja: «Definitivamente tendríamos una cena muy entretenida si estos pequeños cangrejos deciden enfrentarse a Alcides en la parrilla. Pero parece que están decididos a defender su territorio». La tensión en la escena aumentaba a medida que Alcides sentía la creciente presión de las pinzas del pequeño cangrejo en su dedo. Las risas disimuladas de Mégara y Atalía resonaban en sus oídos, provocando un creciente malestar en él. No iba a permitir que un diminuto cangrejo desafiara su determinación y menos aún que se convirtiera en el motivo de la burla de las dos jóvenes a sus espaldas. Con una mirada intensamente desafiante, Alcides apretó con fuerza, sintiendo la resistencia de la criatura bajo sus dedos. La presión aumentó,
y el cangrejo pareció comprender que se encontraba en una situación precaria. El joven guerrero ejerció su fuerza con determinación, aplastando al cangrejo entre sus dedos con un crujido sordo. El crustáceo había perdido su amenaza defensiva en un instante, y la lucha había llegado a su fin. El silencio llenó el aire mientras Alcides liberaba su mano del pequeño cangrejo aplastado. La sorpresa y el asombro llenaron los rostros de Mégara y Atalía. Las risas se habían disipado por completo, reemplazadas por la admiración ante la demostración de fuerza del joven. Mégara no pudo contener su indignación y, sin pensarlo dos veces, golpeó a Alcides en la cabeza con la palma de la mano abierta, exclamando en tono regañón, insensato. Esas criaturas están consagradas a Hera. El golpe sorprendió a Alcides, quien se sobó la cabeza con expresión adolorida y una lágrima en el ojo. Atalía, preocupada por su bienestar, se apresuró a abrazarlo. ¿Por qué lo tratas así? Esa cosa le estaba haciendo daño, dijo, defendiendo a Alcides. Mégara hizo un resoplido de frustración, sintiéndose como si fuera la única adulta entre un grupo de niños tontos. ¿Qué quieren? ¿Que Hera nos convierta a todos en sapos? Preguntó con sarcasmo, expresando su preocupación por la posible ira de la diosa al ver a Alcides lidiando con la criatura sagrada de esa manera. Mégara, aún exasperada por el incidente con el cangrejo, finalmente decidió tomar cartas en el asunto. Yo lo arreglo, solo, no maten nada mientras vuelvo, zopencos salvajes, refunfuñó la princesa mientras salía del templo. Anfidamante, preocupado por su seguridad, le ofreció escolta, pero Mégara rechazó la oferta, argumentando que no iría lejos y que Pacu e Iso estaban fuera del templo para protegerla. El gesto no pasó desapercibido para Anfidamante, que terminaba sus plegarias. Su expresión se oscureció al percatarse de lo que había sucedido. La devoción y el respeto que sentía por Hera no permitían que este incidente pasara sin consecuencias. Se acercó a Alcides con seriedad y dijo en tono firme, Alcides, entiendo tu curiosidad, pero debemos recordar que este es un lugar sagrado y los seres que habitan aquí están consagrados a la diosa. Lo que acabas de hacer puede interpretarse como un insulto a Hera. Alcides bajó la mirada, reconociendo su error. A pesar de su fuerza y coraje, también era consciente de la importancia de respetar las tradiciones y creencias de los lugares sagrados. En silencio, asintió en señal de entendimiento, mientras Anfidamante volvía su atención a las plegarias y a la reconciliación con la diosa, buscando enmendar el desliz cometido por el joven impetuoso. El incidente dejó una sensación inquietante en el aire, como un recordatorio de que incluso en los lugares más tranquilos y bellos, las acciones pueden tener consecuencias inesperadas y que las deidades siempre merecen el máximo respeto.